Creación. Hemos hablado de la creación y esto nos lleva, y vamos a tratar de hacer algo, vamos a ver cuánto avancemos. Vamos a hacer una transición aquí, porque hablamos de la creación en general y esto nos lleva a hablar de la creación del ser humano. Y hablar de la creación del ser humano y enfocarnos en quién es el ser humano, ya hemos transicionado de cuál tema de la teología sistemática a cuál tema. Estamos saliendo de teología y estamos entrando en antropología. Exacto. Y vamos a ver si podemos abarcar algo de antropología. Entonces, teología, hemos tocado algunos temas grandes, la Trinidad, atributos incomunicables, comunicables y los actos o la ejecución del decreto de Dios por medio de la creación y la providencia. ¿Okay? Es lo que hemos visto de la teología. Y parte del propósito de este curso para como recordarnos lo que estamos haciendo aquí. El decano aquí dijo que él quiso un curso de teología que era como sobrevolar a 30,000 pies. Y sobrevuelas a 30,000 pies y ves para abajo y ves unos detalles, no detalles, más bien ves cosas grandes porque no puedes ver los detalles a 30,000 pies. Entonces ves el aspecto, pero lo que ves básicamente son los aspectos, los elementos más grandes. Y luego lo que haces es vas bajando y empiezas a ver más y más detalles. Entonces parte del propósito es cuando estudien más a fondo la teología y la antropología, por ejemplo, que tengan categorías, que estas ideas no son nuevas y tienen categorías en sus mentes de Trinidad, de atributo, de decreto, de providencia, de creación, etc. Y luego pueden ir profundizando más y más. Bien, la creación del hombre. En la creación del hombre, creo que conocen bastante bien los textos, Génesis 1, Génesis 2. Tenemos unos elementos que el humano tiene en común con los animales. Y en sus notas, si quieren hacer algo grande que dice antropología para marcar que estamos empezando una nueva sección, elementos que tenemos los seres humanos en común con los animales. 1. Fuimos formados de la tierra, del polvo. Génesis 2:7 y 2:19. Los animales de la tierra y el hombre de la tierra. Somos seres vivientes. Génesis 2:7, 1:20, 21, 24. Usa una palabra que repite, que dice que somos seres vivientes. Nefesh es la palabra en hebreo, pero atribuye o describe a los animales como nefesh y nosotros también como nefesh. Nosotros, como los animales, comemos de la tierra. Nos nutrimos de los productos de la tierra. Y también tenemos en común con los animales que somos capaces de reproducirnos según nuestra especie. 2:24 y 2:28. Los animales se reproducen según su especie. Los seres humanos también nos reproducimos según nuestra especie. Pero también tenemos algunos elementos que nos distinguen de los animales. Y de hecho, nosotros no debemos sorprendernos con las similitudes que tenemos con los animales.
está en el texto. Entonces no debemos sorprendernos cuando los científicos encuentran muchas similitudes entre nosotros y los animales. Pues es lo que la Biblia dice. Debemos esperar y anticipar que haya muchas similitudes. Pero lo que nos distinguen de los animales son otros elementos. Dios creó a los animales por su palabra, pero al hombre fue en una forma más deliberada y personal. El texto dice que Dios creó los animales del polvo de la tierra, pero luego cuando llegamos al ser humano, tenemos una conversación, y podemos decir una conversación intratrinitariana, es decir, una conversación en Dios, porque Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, aquí tenemos una conversación divina y deliberada. Entonces, hay como una pausa en la creación y hay una conversación. Y luego también tenemos que Dios hizo el molde para las otras criaturas. Hizo un molde, se llama especie. Y luego esos animales seguían en su molde. Pero en cuanto a los seres humanos, Dios fue el molde para la creación del hombre. No hizo el molde, Él es el molde. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. También Dios le dio al hombre dominio sobre el resto de la creación. Tenemos en 1:28 al 30, donde dice, tengan dominio sobre toda la tierra. Y también Dios le dio al hombre responsabilidad moral, algo que nunca encontramos con los animales, responsabilidad moral. En 2:9, por ejemplo, dice que Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego tenemos la prueba en 16 y 17, donde dice, no debe comer de ese árbol. Entonces les dio responsabilidad moral. Y Dios vivificó al hombre en otra forma distinta a los animales. Vivificó al hombre en una forma directa, entregándose Dios al hombre en 2:7. Le dio vida, dice, versículo 7, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra en común con los animales, ¿de acuerdo? Igual que los animales, pero luego dice, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Todos llegaron a ser nefeshim, seres vivientes, pero Él se entregó directamente al hombre para darle vida. ¿Y en qué encontramos entonces de lo que es el ser humano? El ser humano es corporal. El ser humano es cuerpo. El ser humano fue creado material y su cuerpo es bueno en gran manera. Encontramos en la creación este refrán, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, etcétera, etcétera, y luego crea al hombre y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, vio que era muy bueno. Otra cosa que encontramos, que no es natural que el cuerpo del hombre muera, no es natural, es consecuencia del pecado. Y la muerte introdujo un elemento foráneo a la existencia del hombre, una separación que no debía acontecer. Así que
no debemos desarrollar nuestras ideas sobre la naturaleza del hombre tomando la condición no natural, que es la muerte, como la norma. Por eso no es correcto decir que el hombre tenga un cuerpo, como si el hombre fuera una cosa y tuviera un cuerpo como algo opcional. Más bien es correcto decir el hombre es un cuerpo. Nuestro servicio a Dios es corporal. Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué debemos presentar a Dios? Nuestros cuerpos. Nuestra salvación también es corporal. Romanos 8:23. ¿Qué estamos anhelando? La redención de nuestros cuerpos. Y nuestra eternidad es corporal. Encontramos en 1 de Corintios que Pablo está enfatizando que anhelamos la resurrección de los muertos, y dice que si Cristo resucitó de los muertos, también vamos a resucitar de los muertos. Y dice aquí, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿Cómo volvió a vivir Cristo? ¿Solo en espíritu? No, en cuerpo. Entonces nuestra eternidad es corporal. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Déjame decir una cosa más sobre el otro aspecto y luego unos consejos pastorales. Si afirmamos que el ser humano es cuerpo, también afirmamos que el ser humano es alma o espíritu. Y no estoy distinguiendo entre alma y espíritu. Podríamos agregar mente, corazón, carne, pero alma y espíritu son los conceptos más comunes en la teología. Cuando afirmamos que el hombre es alma o espíritu, estamos enfatizando su relación vertical en dependencia de Dios. Cuando decimos que el ser humano es cuerpo, estamos enfatizando nuestra relación horizontal con la creación material. Cuando decimos que el hombre es espíritu, estamos enfatizando que nosotros tenemos una relación vertical con Dios. Ahora, concluimos que el ser humano es una unidad con dos dimensiones, corporal, espiritual. No son dos partes, sino existe en dos dimensiones. Y la muerte entró como una tragedia que destruyó temporalmente la integridad fundamental del ser humano. Ahora, los consejos pastorales. A veces encuentro, aún entre cristianos, que en los funerales nosotros hablamos como si fuéramos gnósticos, como si despreciáramos lo material. Porque la gente habla en una forma muy antibíblica, a veces en los funerales, acerca del cuerpo humano. Dicen cosas como, nuestro ser querido ya se libró de la prisión de su cuerpo, ya está libre. Es una declaración dualista, es una declaración gnóstica, no es una declaración bíblica. Al contrario, debemos estar diciendo, la muerte como invasor ha disuelto la unidad de nuestro ser querido. Y temporalmente, su cuerpo yace aquí,
y está directamente, espiritualmente con Dios inmediatamente. Pero en la resurrección, esta situación, esta anomalía de esta desintegración de la unidad del ser humano se va a reparar y va a ser unido otra vez como ser corporal y ser espiritual. Porque cuando despreciamos la materia y despreciamos el cuerpo humano, estamos realmente despreciando la resurrección de los cuerpos y por implicación despreciando la resurrección corporal de Cristo. Entonces, lo que he encontrado recientemente, sobre todo en mi regreso a los Estados Unidos, es que en lugar de tener funerales o servicios de conmemoraciones, tenemos celebraciones de vida. Y la gente en estos funerales dicen cosas como, no vamos a pensar en la muerte, vamos a celebrar su vida. Y aprecio la celebración de la vida del difunto, desde luego, es uno de los propósitos. Pero cuando ignoramos lo que pasamos aquí, estamos como pasando por alto la tragedia de la muerte, lo foráneo de la muerte y lo temporal de la muerte, que va a ser deshecho por la resurrección de los cuerpos, que es garantizada por la resurrección de Cristo. Entonces, cuando yo entro en un funeral como un pastor, quiero hacer tres cosas. Quiero lamentar la muerte. En la tumba de Lázaro, ¿qué hizo Jesús? Lloró. A pesar de saber que en unos momentos más, ¿qué iba a hacer? Levantarlo. ¿Por qué lloró? Yo creo que lloró y se molestó. Dice que se conmovió, pero la palabra es fuerte. Se molestó. ¿Con qué? La muerte. Porque ¿qué hace la muerte? La muerte disuelve la unidad de la creación. La muerte deja un lugar vacío en la mesa. La muerte separa familias y amigos. La muerte es algo que lamentar, porque la muerte es un enemigo y la muerte es un invasor. La otra cosa que quiero hacer es celebrar la vida de la persona y dar gracias a Dios por esa persona y lo que Dios hizo en él o en ella y por medio de él o por medio de ella, absolutamente, celebrar su vida. Y la tercera cosa que quiero hacer es dar esperanza, porque, y aquí predico el Evangelio, porque aunque la muerte es un enemigo vencido, es un enemigo derrotado, y lo que se ve como victoria ahora va a resultar en la resurrección de esta persona, y la muerte será destruida, y la última palabra no tiene la muerte, la última palabra tiene Dios en la resurrección. Entonces, si no queremos tocar lo malo de la muerte, tampoco podemos exaltar lo magnífico de la resurrección y la victoria que Dios nos da sobre la resurrección. Y en cada funeral, sobre todo de los cristianos, enfatizo 1 Corintios 15 y termina con esta gran declaración, hasta burla, porque dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Y luego la burla. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, pues un enemigo, pero un enemigo derrotado. Nosotros todavía en esta vida, nosotros vamos a experimentar la tristeza de la muerte, pero por medio de Cristo nos da la victoria. Bien, pues un consejo pastoral.